Con 41 minutos damos la bienvenida al doctor Bernardo Vega. Él es profesor e investigador de la Universidad de Cuenca. Llevó meticulosamente las cifras del avance de la pandemia en esta ciudad. Fue invitado frecuente, de hecho, en este medio de comunicación para explicar los alcances de esta enfermedad. Aprovechamos nuevamente la presencia y los conocimientos del doctor Vega para preguntarle sobre el estado de situación, sobre estas amenazas a la salud pública que continúan, y la otra, el anuncio que ha hecho la Organización Mundial de la Salud a mediados de la semana que termina sobre el Mpox, antes conocido como viruela del simio, viruela del mono o viruela símica. Doctor Vega, al tiempo de reiterarle nuestra bienvenida, explíquenos de qué se trata, qué alcances tiene esta advertencia de la OMS. Muy buenos días, un saludo a quienes nos escuchan el día de hoy y siempre un placer estar en su prestigioso medio de comunicación. Sí, efectivamente, en días anteriores la Organización Mundial de la Salud lanzó una alerta mundial justamente contra la viruela del mono al presentarse o Mpox, al presentarse nuevos casos o aumento de números de casos principalmente en África. Recordemos que esta alerta, retomamos una alerta que se lanzó en el 2022 y 2023, justamente donde los brotes de viruela símica o Mpox generaron una alta mortalidad en África y también se registraron casos en Europa y también tuvimos, recordemos, casos en Ecuador. Finalmente se registraron alrededor de 400 casos en Ecuador de viruela símica o viruela del mono. La característica fundamental y la diferencia que tiene la viruela del mono con el COVID es la transmisibilidad. El R0, es decir, el número de personas que pueden ser infectadas por un paciente contaminado con esta infección es totalmente distinto. Variantes del COVID como la Omicron podrían tener una transmisión por cada persona contaminada o por cada persona infectada podría ser contagiada 12 personas. En cambio, por las características de la transmisión que tiene la viruela del mono, tiene una menor posibilidad de transmisión porque se necesita un contacto mucho más estrecho, se necesita un contacto piel con piel o obviamente también puede ser transmitida a través de gotitas de flush, las gotitas que salen cuando hablamos o cuando estornudamos, pero ya en espacios más cercanos. Recordemos que necesita ya la presencia física para tener una transmisión mucho mayor. Y otra ventaja también que tiene la viruela del mono es obviamente que existe una vacunación y la mortalidad, obviamente, si bien es preocupante por estas variantes que están apareciendo, justamente afecta principalmente a personas que son inmunocomprometidas. ¿Qué justifica el hecho de que no haya continuado en la etapa anterior esta enfermedad del Mpox en Ecuador tras los centenares de casos que usted señala se registraron? Efectivamente, la diferencia fundamental es la transmisibilidad, ¿no? Se necesita un contacto mucho más estrecho, un contacto, como mencionaba, ya sea piel con piel, como lo mencionaba usted en la apertura de la entrevista, a través de relaciones sexuales, a través de objetos contaminados, por ejemplo, como sábanas, donde ha habido contacto directo con las vesículas que se presentan en la viruela del mono, o también, obviamente, transmisión vertical, es decir, desde la madre hasta el niño. Al tener una transmisibilidad mucho más limitada y relacionado con contacto más directo, evidentemente es mucho más controlable, digámoslo así, entre comillas, que las otras infecciones, donde la dispersión, el ámbito de dispersión o de transmisibilidad del virus es más alta. Basta con que una persona esté en una habitación para que exista la posibilidad de contagio de COVID. En tanto que con la viruela del mono puede estar esta misma persona en la habitación o junto a nosotros, pero si no hay un contacto físico piel con piel,
definitivamente no va a haber la posibilidad de transmisión. Pero había señalado, por ejemplo, el contacto con sábanas que hayan sido utilizadas por una persona que esté afectada por la Efectivamente. enfermedad, Ef- o actos tan simples como un beso. Hay una costumbre de saludarse con beso o de besar a un ser querido. Eh, Actos de esta naturaleza también pueden resultar contagiosos. bueno, el beso, entendamos lo que justamente es en una transmisión de fluidos, sería un Ujú. beso que tenga contacto en los labios o que haya el contacto con la saliva de la persona que está a quien estamos besando. O necesitamos, obviamente, que exista una lesión, una vesícula abierta, digámoslo así, en la piel de la persona para al ponerse en contacto con nuestra mejilla, que hay esa transmisión. Es decir, no es haciendo un parangón con el COVID. Si estuviésemos conversando frente a frente usted y yo, definitivamente no habría una posibilidad tan grande de transmisión versus el COVID, que eso sí puede pasarse inclusive en personas asintomáticas, ¿no? Es decir, no hay ese alto nivel, ese potencial de transmisión que llevó esas cifras a crecer logarítmicamente o geométricamente como la del COVID. En todo caso, esta alarma de la OMS da Efectivamente. cuenta de un recrudecimiento de la viruela, pero no tiene las características de la COVID-19 como lo vivimos en la pandemia. Efectivamente, la transmisibilidad y la posibilidad de contactos, digámoslo así, es mucho menor. Sin embargo, es totalmente válida la alerta que manda la Organización Mundial de la Salud, donde obviamente las instancias de salud gubernamentales deben hacer obviamente una advertencia a la población, hacer por supuesto un seguimiento para la identificación de casos y por supuesto, como en la vez anterior, buscarse o dotar la posibilidad de tener vacunación, principalmente en personal sanitario, personal de riesgo, como se lo hizo ya en el año 2022, para las personas de primera línea que justamente tienen contacto con este tipo de casos, evitar la transmisibilidad y sobre todo las alertas permiten identificar factores y riesgos poblacionales y mantener presente que las erupciones cutáneas que se puedan ir detectando a lo largo de este periodo, pues pueden relacionarse con viruela del mono. ¿Conoce, doctor Vega, usted cuáles son los protocolos que se sugieren en el marco de esta emergencia de salud pública decretada? Básicamente se mantienen los mismos protocolos que se mantuvieron con el COVID. Es decir, si tenemos la posibilidad o la presencia de lesiones tipo vesículas en la piel, o tenemos obviamente fiebre, adenopatías o problemas, es decir, crecimientos ganglionares, son alertas donde definitivamente una persona que manifieste esta enfermedad tendría que acudir a un servicio de salud. Recordemos otra cosa va de la mano también con el COVID, el uso de la mascarilla, como bien lo decía la coordinadora zonal, ha venido con una reducción bastante importante. Y con el recrudecimiento de casos de las influenza y también con un incremento de casos relacionados con la temperatura en nuestro medio de COVID, pues el uso de mascarillas cuando tengamos personas sintomáticas respiratorias es importante. Es decir, tanto en la viruela del mono, una de las formas de transmisión podría ser a través de estas gotitas de flujo, además del piel con piel. Es decir, si tengo un cuadro respiratorio, básicamente aquella persona que tiene una presencia de síntomas como gripales, una de las medidas más importantes es usar mascarilla. La segunda cosa que también no debemos olvidar, que dentro del COVID ha demostrado también una efectividad, es el lavado de manos. Evitar, obviamente, un lavado de manos frecuente y la desinfección de las manos cuando estemos, obviamente, en lugares públicos. La otra, obviamente, si tengo síntomas gripales, evitar estar en espacios públicos y, por supuesto, se mantiene también el uso de mascarillas en los servicios de salud. ¿Hay grupos focales en la población que puedan ser más volubles a esta enfermedad? Efectivamente, primero de transmisión.
Si el contacto piel con piel justamente es uno de los factores predisponentes más importantes, obviamente la población joven es aquella que más riesgo tiene en adquirir esta infección. Pero sin embargo, también la otra posibilidad es que las personas que tienen estados inmunodeprimidos pueden desarrollar cuadros más graves como encefalitis, meningitis y evidentemente desarrollar procesos mórbidos más complejos y llegar a la muerte. Bien, vayamos a las otras amenazas a las mismas que en alguna medida ya nos hemos acostumbrado. La COVID-19 que sigue con algunas variantes rodando por el mundo, está presente en el país, está presente en el cantón Cuenca, y los casos de influencia tipo A y B que han sido reportados por la Coordinadora Zonal 6 del Ministerio de Salud. ¿Cómo se está dando, con qué frecuencia este tipo de enfermedad, qué tipo de amenaza representa y cómo prevenir para no ser parte de estas estadísticas? Bueno, una de las cosas importantes es que debemos recordar que que el COVID fue realmente un problema y cobró la vida de más de 36,000 ecuatorianos, de los registrados y los diagnosticados con COVID. Es decir, prácticamente en estos 4 años que todavía siguen existiendo muertes por COVID, el total de muertos por esta enfermedad ha superado las 36,000 personas, que definitivamente es un número importante, por supuesto, y sobre todo la ausencia que deja esto en las distintas familias. La segunda cosa es que siguen habiendo casos y justamente las variantes como la FLIRT está presente en nuestro medio y existe un registro y existe obviamente la posibilidad de transmisión de esta enfermedad. Como les decíamos, es mucho más fácil la transmisión a través de estornudos o a través del ambiente inclusive que se puede dar con el COVID, a diferencia de la viruela del mono. Se han registrado hasta julio de este año, desde enero a julio de este año, 9,400 casos de COVID a nivel nacional. Y ojo que esta es una cifra, yo considero, muy inferior a la real. Recordemos que cuando estábamos en etapas más crudas del COVID, cualquier síntoma respiratorio pues era tributario de hacer un examen diagnóstico y de tamizaje justamente para la detección de COVID. Sin embargo, en la actualidad, ya al disminuir la mortalidad por el COVID, básicamente se está pasando por alto el realizarse exámenes. Ya básicamente hemos normalizado estos cuadros respiratorios, estos cuadros gripales, y muchísimas personas que hemos tenido inclusive infecciones no nos hemos hecho la prueba de PCR para ver si se trata de una influenza o si se trata obviamente del COVID. La ventaja obviamente que todavía el efecto, digámoslo así, del proceso de vacunación con las 4 dosis tiene de alguna manera esta inmunidad de rebaño presente, y el número de muertos definitivamente no tiene ningún parangón con los casos anteriores. En el año 2023 se registraron alrededor de 260 muertes por COVID, pero en lo que va del año 2024 se ha registrado a nivel nacional 26 muertes por COVID. De ahí que la importancia de mantener algunas medidas básicas, como es justamente el uso de mascarillas cuando tengo sintomatología, lavado de manos y por supuesto recordar que está disponible la vacunación contra el COVID y vacunas relacionadas con estas variantes o ajustadas a las nuevas variantes que están apareciendo. Tras toda esta experiencia que se ha vivido desde el año 2019, doctor Vega, bien vale preguntarnos y preguntarle a usted cómo queda ese balance de esas corrientes de creencias, de pensamiento pro vacuna o antivacuna. Se sabe que una pandemia en cualquier otro momento de la humanidad puede desatarse, y es interesante conocer cómo se van definiendo las cosas en este sentido para prever de alguna manera también lo que podría suceder en el futuro. Mire, una de las cosas que justamente hicimos durante la pandemia es investigar un poco la aceptabilidad que las personas tendrían en la vacuna, ¿no? Y veíamos que
lo que encontramos a nivel de la provincia La Suay, de alguna manera se puede extrapolar a lo que sucedió a nivel país, ¿no? La aceptabilidad de la vacuna fue bastante alta, ¿no? Cercano a un 85%, y las primeras dosis de vacunas, primera y segunda dosis de vacunas, alcanzaron una cobertura alrededor del 85 y cerca del 90% en algunas provincias, es decir, hay un 15% de personas que finalmente decidieron no optar por la primera ni la segunda dosis. El número de personas que obviamente fue adhiriéndose a la vacunación en la tercera y cuarta dosis ya fue menor. Y una de las cosas fundamentales que generó este rechazo, no digamos rechazo, sino esta reticencia a la vacunación, era justamente los efectos colaterales que son normales en la administración de la vacuna. Y ahora que estamos con la quinta dosis, el número de personas vacunadas no supera el 50% a nivel nacional, de los grupos, del grupo meta que se busca vacunar. Es decir, sí existen todavía mitos, sí existen todavía tabúes dentro de la vacunación y han generado alarmas a nivel mundial, ¿no? Y sobre todo, como veíamos ya desde que se inició la vacunación en el año 2021, básicamente los mitos están relacionados con las posibilidades de efectos colaterales o efectos adversos. Si comparamos de manera práctica el número de vidas salvadas con los efectos colaterales que pudiesen haber producido las vacunas, definitivamente no hay punto de comparación. Yo creo que hemos sido testigos a nivel nacional que existió un antes y un después a la administración de la vacuna. Es decir, siguen habiendo estos mitos, siguen habiendo obviamente esta resistencia vinculado principalmente con los efectos colaterales y hace que obviamente la administración de la quinta dosis todavía no llegue a un número alto o adecuado de personas a nivel nacional, lo cual genera un riesgo. Con usted conversábamos, un amigo común muy querido que falleció justamente por COVID, y eso nos marca una pauta que todavía está presente y evidentemente debe mantenerse estándares, digámoslo así, o recomendaciones para que justamente aquellas personas que tienen un sistema inmunológico comprometido pues puedan acceder al Estado o a las vacunas que están disponibles a nivel nacional. Y finalmente, asimismo, en una conclusión que no podría ser sino parcial, pues no se sabe qué puede suceder en el futuro, qué conclusiones se tiene hasta el momento sobre el COVID prolongado, long COVID, o los efectos colaterales en muchas ocasiones ante enfermedades extrañas, enfermedades catastróficas, incluso varios médicos al no tener explicaciones suelen de alguna manera sugerir de que se trata de un efecto colateral de la COVID-19. Bueno, se ha visto y obviamente se ha documentado el COVID prolongado o el long COVID, justamente vinculado con el proceso que envuelve o que se relaciona con el COVID, que es un proceso inflamatorio sistémico que puede dar secuelas o dejar secuelas en distintas partes o en distintos segmentos de la economía humana. Desde, obviamente, se han relatado relacionados con, con el COVID largo, problemas de tipo psiquiátrico, psicológico y de comportamiento, hasta procesos, obviamente, que entrañan fibrosis a nivel cardíaca, pulmonar, que disminuye la funcionalidad y la posibilidad de actividades físicas normales, que son uno de los más frecuentes relacionados con el COVID largo. Y se ha visto algo importante también, que estos procesos inflamatorios han desencadenado, obviamente, procesos inflamatorios o enfermedades inflamatorias o autoinmunitarias han despertado, digámoslo así, más tempranamente este tipo de procesos. Es decir, se ha dado estas diagnósticos de COVID largo. Y evidentemente una cosa bastante importante, ¿no? Estos efectos de long COVID o COVID largo está directamente relacionado con la gravedad del episodio de COVID sufrido. Es decir, mientras más intenso fue el proceso de COVID, mayores efectos colaterales, mayores secuelas a largo plazo puede tener. De ahí, valga la redundancia, que es importante la vacunación
para evitar obviamente cuadros graves que puedan obviamente generar mortalidad inmediata y efectos a largo plazo también relacionados con el COVID. Bien, muchísimas gracias por sus claras explicaciones, doctor Vega, y por haber estado con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias, un saludo a quienes nos escuchan. Gracias del doctor Bernardo Vega, profesor investigador de la Universidad de Cuenca. Son las 8:01. ¿Qué más, don Juan?